La vicepresidenta Dina Boluarte se complica y vamos a empezar hablando de esta situación con la congresista Gladys Echaíz. Ella ha sido fiscal de la Nación, hoy es parte como invitada de la bancada de Alianza para el Progreso. Doctora Echaíz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Mávila. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta conversación. La situación en el país es compleja. Esta semana, sobre todo, se ha discutido mucho en torno a la importancia que tendrá la futura mesa directiva. Un presidente que viene siendo investigado por el fiscal de la Nación. Siguen apareciendo más indicios, más pruebas, más testimonios y una vicepresidenta que podría acabar siendo inhabilitada. ¿Cómo analiza usted ese panorama? Y se lo pregunto como integrante de la bancada de la mesa directiva, porque hay quienes la vocean a usted como la futura próxima presidenta del Congreso. Bueno, lo de las elecciones lo hablamos luego. En tanto me pregunta usted por la situación de la señora Dina Boluarte. Efectivamente, la señora incluso desde ya cuando era candidata, digamos que actuó de un modo ajeno a la ley. En tanto, para postular, no se sometió a las prohibiciones establecidas por las normas electorales y al no renunciar al cargo que ella desempeñaba en la RENIEC. No obstante eso, fue permitida su postulación y posteriormente eso ha continuado su curso, pues la licencia que había pedido primero le fue denegada, se apeló, anularon esa denegación, de regreso fue declarada improcedente y finalmente una nueva apelación que concluyó con la renuncia de la señora antes que se pronunciara la SUNEDU. Claro, y hoy aparece esta nueva información, digamos, hoy aparece este nuevo dato, este nuevo hecho que la involucra, digamos, realizando actividades que no están permitidas por la Constitución en su condición de ministra. Al desempeñar, digamos, cargos de dirección en una asociación privada, no obstante la expresa prohibición que contiene el artículo 126 de la Constitución. Como verá, va uno más otro, digamos que ella misma va generando su propia problemática e indudablemente el Congreso no puede ser indiferente a esta situación al tratarse de altos dignatarios de la nación. Correcto, hay una interpelación en marcha que puede acabar con la censura de ella como ministra, pero de proseguir esto y de acusársela constitucionalmente e inhabilitarla, también la dejaría fuera de la vicepresidencia de la República. Así es, porque la inhabilitación impide el ejercicio de cualquier cargo político. Es decir, nos quedaríamos sin vicepresidente. Sin vicepresidente. Sin vicepresidente. Y no por culpa del Congreso ni de la oposición, ¿eh? ¿Qué pasaría o qué va a pasar en esa situación si el presidente tiene que ausentarse por algún motivo o no puede cumplir sus deberes como jefe de Estado? ¿Quién asume el gobierno en ese momento? Supongamos que el presidente tiene que viajar a un evento, a una convención, a una toma de mando, en fin. ¿Quién se encarga en caso de que Dina Boluarte en un tiempo entre corto y mediano ya no pueda ejercer como vicepresidente? Bueno, la Constitución establece una línea de mando, ¿verdad? El primer vicepresidente, el segundo vicepresidente a falta de él, y si no lo hubiera, pues el presidente o presidenta del Congreso de la República. No es el presidente del Consejo de Ministros, no puede haber un ministro encargado, se encargaría el presidente del Congreso en funciones. Mientras la Constitución no se modifique, al menos yo no conozco que pueda ser reemplazado por un ministro cuando la Constitución dice que tiene que serlo por el vicepresidente o quien le suceda en la línea establecida por la Constitución. De acuerdo, yo le mencionaba el caso de Boluarte, pero a la par, y lo preocupante le decía, era que el caso del presidente se complica también. El fiscal de la Nación está investigando ya
a Pedro Castillo. Aparecen indicios, él no colabora con la justicia y habrá una reacción política que será más rápida que la judicial, porque sabemos que la Fiscalía se toma su tiempo para investigar y que esto es simplemente el comienzo de una historia que tomará años para resolverse. Pero entre tanto, ¿por dónde debería ir el Congreso ante la situación que encara el presidente? Mire, la investigación del fiscal no creo que vaya a ser muy larga, porque solamente él realiza la fase preliminar, la previa, para copiar información, elementos de prueba, indicios, etcétera, y con eso formula una denuncia ante el Congreso. Yo creo que el fiscal de la Nación, al haber sido informado por los fiscales provinciales y, digamos, alimentado con las pruebas que ellos ya tienen, ya han avanzado, en realidad tiene material suficiente como para poder concluir en el plazo de los 60 días que le da la ley, o mucho antes de tener más o menos suficiente información que le permita presentar esa denuncia. Esto quiere decir 2 meses. En 2 meses el fiscal podría... Como máximo. Correcto, cerrar la investigación como máximo. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Se presenta ante el Congreso esta denuncia? El fiscal de la Nación formula la denuncia ante el Congreso y eso pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la que debe abrir la investigación constitucional, digamos, en esa sede. Y los plazos siguen corriendo. ¿En cuánto tiempo se puede definir si se inhabilita o si se acusa al presidente? O sea, la comisión puede llegar hasta, digamos, determinar que existe suficiente prueba, pero no puede acusar, porque correcto, la Constitución se lo prohíbe en el artículo 117. Sin embargo, existe la posibilidad de acreditarse los hechos de una denuncia por infracción a la Constitución. Y hoy, por boca de los propios, digamos, miembros o partidarios de su partido político, hemos tomado conocimiento que para ellos un solo indicio, un solo dato, es suficiente para una acusación constitucional, contrariamente a la posición, por lo menos mía, que deben existir suficientes elementos como para poder formular una acusación de esta naturaleza. Si quisiéramos recoger el concepto que ellos tienen sobre el tema, podría darse ahorita una acusación constitucional y, de ser el caso, bueno, volver a intentar una vacancia y a ver qué pasa, ¿no? Ese sería el único camino posible, digamos, porque también se habla de suspender en sus funciones al presidente, por ejemplo. Cuando se inicia una acusación constitucional, se pueden dar 3 supuestos. Se puede dar la suspensión, se puede dar la destitución o la inhabilitación. Son 3 sanciones que prevé el artículo 99 de la Constitución. Así es que en este caso, dada digamos, el nivel del funcionario, que es el más alto, así es, y los hechos, la gravedad de los hechos, la forma y circunstancias en que se habrían producido, creo que la pena sería la más grave, ¿no? Es la de inhabilitación. Inhabilitar al presidente y eso lo aleja de la presidencia. Por eso le decía yo, la semana es una semana complicada porque nos obliga a mirar, y ahora sí le pediría que me responda, si usted presidiría una lista que, entiendo, Alianza para el Progreso quiere presentar para conformar la nueva mesa directiva. Va a ser muy importante el papel de la nueva mesa directiva por estas eventualidades. Bueno, se acerca un tiempo electoral en el Congreso, dado que se cumple el año ya de esta legislatura y debe haber cambio. Sin embargo, yo le digo sinceramente, no hay nada, por lo menos en la bancada a la que yo pertenezco, todavía no se ha tratado ni se ha conversado sobre el particular. Vemos, escuchamos, hay comentarios individuales de algunos congresistas, bueno, tienen sus simpatías, los candidatos, pero eso depende de las organizaciones políticas en primer lugar y luego, lógico está, de la votación de todo el Pleno.
Entiendo eso, pero si se concretase la propuesta, ¿usted la tomaría? Mire, son tiempos difíciles de muchas responsabilidades. Y yo supongo que los congresistas, por lo menos lo que hasta ahora me están proponiendo, ven en mí la experiencia que he tenido en el cargo anteriormente en una institución bastante grande de nivel nacional, con problemas, complicada, que por lo menos supimos llevarla y sacarla adelante. Creo que es algo de lo que ven en mí, pero en política las decisiones no van en ese sentido. Supongo que se conversará, que se analizará, y que el tema pasará no por el querer, sino por el deber que nos imponga. Correcto, pero dicen también, a propósito de esas menciones, que Mari Carmen Alba intentaría una reelección en la mesa directiva. ¿Usted creería que eso es posible? Bueno, ella está en, ¿qué le puedo decir?, en su derecho de querer aspirar a una reelección. Cada uno puede postular, vivimos en un país democrático, donde todos tenemos derecho a postular y a votar, ¿no?, a elegir y a ser elegidos. Si ella lo desea, puede aspirar. Como le digo, finalmente son los votos los que van a determinar quién esté en la nueva mesa directiva. Está bien, pero la pregunta es para Gladys Echaíz. ¿Usted votaría por una reelección de Mari Carmen Alba? ¿Cómo, a su juicio, cuál es el balance de esta primera gestión en el Parlamento? Yo le diría que hemos tenido muchos problemas con una difícil, complicada por aceptación del pueblo, quizás por no haber tenido un buen manejo en la comunicación o en la apertura, o no lo sé. Ese es un tema que yo diría no ha sabido manejar y es lo que necesitamos revertir. Yo pienso en la alternancia, creo en la alternancia, nunca he creído en las reelecciones, tanto así que cuando ejercí alguna dirección y me ofrecieron una reelección, yo misma no la acepté y por lo tanto no tendría por qué cambiar de opinión. En el Congreso hay 130 congresistas y creo que hay que darle la oportunidad a todos cada año para ver que con nuevas formas, con nuevas, digamos, habiendo observado lo bueno, lo malo, lo débil, vengan con la finalidad de poder revertir aquellas cosas que requieran ser mejoradas. Muy bien. Así es que, en este caso, yo supongo que ella no lo va a hacer, supongo, no lo sé, y en todo caso esperemos a ver qué pasa cuando se acerque la fecha. Por hoy, como le digo, en el Congreso, honestamente le digo, no hay todavía ni conversaciones. De acuerdo, doctora Echaíz, cuando las haya, entonces volveremos a llamarla para conversar sobre estos y otros temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. No, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Nosotros continuamos aquí en el programa.